Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Son las 7 de la mañana y mi voz suena como que me acabo de levantar hace como 15 minutos. ¿Sabes por qué? Porque me acabo de levantar hace como 15 minutos. Señores, les tengo una pregunta. ¿Quién te crees que sos? Y no, tranquilo, no estoy tratando de empezar una pelea con vos, sino que te estoy preguntando a dónde encontrás vos tu identidad. Bienvenidos al 2013, donde todos están en la búsqueda de identidad, ¿sí o no? Algunos de ustedes, por ejemplo, se definen por su apariencia. Los niños pasan horas en el gimnasio comparándose con otros para ver quién tiene los músculos más grandes. Viejo, si no tenés nada, apenas llevas 2 semanas yendo al gimnasio y ya te está revisando el brazo cada 10 minutos. ¡No fregues! Las niñas se andan comparando entre ellas para ver quién es la más linda, la más flaca, quién tiene la mejor ropa y quién tiene las curvas correctas en los lugares correctos. Si tu apariencia define quién sos, vas a ser miserable si no te ves así, 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 así o así. Otros de ustedes no se definen por su apariencia, sino que se definen por lo que otros dicen de vos. Eso significa que si a algunos no les caes bien, vas a hacer todo lo posible por agradarlos y terminas convirtiéndote en su pequeño títere. Muchos de ustedes están dispuestos a sacrificar su integridad y sus valores simplemente para que sus amigos los acepten. ¿Por qué? Porque tu identidad depende de su aceptación. Es que la verdad es que la gente hoy encuentra identidad en cualquier cosa, incluyendo hasta cuántos amigos tienen en Facebook. Que por cierto, un estudio encontró que mientras más amigos tenés en Facebook, más triste sos. Pero ese es otro tema. Señores, tengo 3 puntos que quiero decirles a ustedes sobre la identidad. Punto número 1, no necesitas buscar identidad. Dios te revela tu identidad. En el libro que Dios escribió, Dios te dice que fuiste hecho a su imagen y semejanza. Eso significa que el mejor lugar donde puedes encontrar identidad es en tu creador. Ocúpate de descubrir quién dice Dios que sos vos y que eso define tu identidad y tus decisiones. ¿Querés saber más sobre qué es lo que piensa Dios de vos? Lee la Biblia, men. Y mira los videos del proyecto GTG. Número 2, cualquier identidad que no sea encontrada en tu creador eventualmente te va a fallar. Señores, si tu identidad está en tu apariencia y sos feo o te ves feo, te quedaste sin identidad. Si tu identidad está en tu dinero o en cuántas cosas tenés y en un momento donde perdés todas esas cosas, te quedaste sin identidad. Si tu identidad está en cuántas novias has tenido y en cuántos videojuegos has topado, viejo, tenés que madurar. Ninguna de esas cosas te va a dar una identidad firme y sólida. Al contrario, siempre va a llegar un punto donde esa identidad se va a derrumbar y vos junto con ella. Número 3, si fuiste hecho a la imagen de Dios, fuiste hecho para ser un espejo. ¿Qué? Tranquilos, ahorita les explico. Damas y caballeros, todos aquí nos vemos al espejo cada mañana. La reacción de algunos. Dios es amoroso. Cuando nosotros somos amorosos con otros, reflejamos como un espejo quién es Él. Dios también es generoso. Cuando nosotros somos generosos con otros, reflejamos como un espejo quién es Él. Etcétera, etcétera, etcétera. Antes de tomar decisiones, sí o no, la pregunta siempre es: ¿cómo me voy a ver yo al tomar esta decisión? Pregunta equivocada. La pregunta correcta es: al tomar esta decisión, ¿cómo voy a reflejar a Dios? Cuando tu identidad está en tu Creador y puesta en tu Salvador, encontrás dignidad, valor y propósito. ¿Y quién vos sos? ¿Cómo vos te identificás? Siempre va a determinar lo que vos haces. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos. Vas a hacerlo a todos tus amigos que posiblemente les interese este tema. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, Proyecto GTG. Ahí está mi Facebook, ahí está mi Twitter. Y hace poquito hice una cuenta de Instagram, así que chequea las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes. Espero que tengan una semana excelente, ¿ok? Los quiero mucho. Cualquier cosa, aquí nos vemos.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos, bienvenido a mi canal, es un gustazo aquí tenerlos. Yeah, introduciendo esta canción, comienzo en este instante a presentar mi mini introducción. Me gusta hacer videos, editarlos con más flow, contenido con estilo y la gente dice wow. Es una serie de videos, un proyecto GTG, se traduce que la gloria es de Dios y no es para mí. Y mira los videos del proyecto GTG. Oh,